Amigos televidentes, bienvenidos a una entrega más de su programa Ciudad Cultural. En el día de hoy, nosotros vamos a hablar de un tema muy interesante para nosotros, muy interesante para la ciudad y el país. Vamos a hablar sobre teatro. Da la casualidad de que este mes, el mes de marzo, es el mes del teatro y por eso hemos querido invitar a una persona que formó parte de un grupo que es pionero del teatro, no solamente de la ciudad de Santiago, sino de todo el país. Es pionero del teatro independiente en el país y en la ciudad de Santiago. Bienvenidos a todos ustedes a una entrega más de nuestro programa Ciudad Cultural y empezamos entonces inmediatamente con ese invitado con el cual vamos a hablar acerca de teatro y vamos a hablar acerca del pasado del teatro, de cómo empezó el teatro en nuestra ciudad de Santiago y cómo empezó el teatro en todo el país. Bienvenidos a su programa Ciudad Cultural. Amigos televidentes, como les mencionamos en el principio del programa, en nuestra presentación, hoy vamos a hablar de teatro y para eso nosotros tenemos un invitado muy especial, que es un amigo, un actor de teatro, pero también es un comediante, una persona de la televisión y del entretenimiento, pero sobre todo está aquí en el día de hoy para hablar sobre teatro, porque él forma parte de la historia del teatro de Santiago y de la historia del teatro del país, y vamos a hablar sobre un grupo que se formó aquí hace ya unos años, del cual él formó parte. Les damos la bienvenida a nuestro amigo, incluso compañero de trabajo por algunos años, Ángel Jerez. Bienvenido, Angelito, buenas tardes, gracias por estar con nosotros, gracias por haber respondido a la invitación. Y Angelito, nosotros te invitamos aquí, aunque tú también eres una persona de la televisión, del entretenimiento, eres un reconocido comediante dominicano que ha trabajado. Incluso trabajaste muchos años con Freddy Verasgoico, trabajaste con Alejandro Sánchez, que fue donde nosotros nos conocimos. Ahora trabajas con José Fabián y, por más de 20 años. Y todos los santiagueros y los dominicanos pueden verte en esa sección que tú tienes con José Fabián, que es Las cosas del Vale Chep. Que es un humor político que tú haces ahí. Es el humor sociopolítico, también ahí en esa área. Pero te hemos invitado sobre todo para hablar acerca de un grupo que forma parte de la historia del teatro de la ciudad de Santiago, que es el grupo Nuevo Teatro. Queremos empezar, Ángel, que tú nos digas qué era el grupo Nuevo Teatro y por qué se llamaba así, tenía ese nombre, Nuevo Teatro. Bien, muchas gracias, Máximo, por haberme invitado a este interesante programa. Debo decirte que en los años 70, en Santiago y en el país, pues los grupos que existían de teatro pertenecían a la élite, es decir, pertenecían a Bellas Artes, a las escuelas de Bellas Artes. Pero nosotros, antes de eso, ya estábamos haciendo lo que se llama veladas, es decir, estábamos haciendo algunos cortos dramas a nivel de los clubes y de las escuelas. Mi hermano y yo nos comenzamos a trabajar ese tipo de sociodrama para llevar algunos mensajes relacionados a la independencia, relacionada a los problemas de la comunidad. Y comenzamos ahí, mi hermano y yo, en los años 70. Fuimos a estudiar a Bellas Artes. O sea, tu hermano Héctor. Héctor Jerez. Sí, que hay que decir, también, los televidentes... Sí, exacto, los televidentes tienen que saber eso, iba a decir, que son gemelos, sí, que son personas que se parecen como dos gotas de agua. Bueno, todavía siguen confundiendo. Para más decirte, una vez presentando la obra El Madrugonazo, tuvimos una obra de 18 actores. Mi hermano y yo tuvimos que hacer la mayoría de los personajes porque no pudieron ir a Navarrete. Había una huelga, pero ya había un compromiso y nos estaban esperando en el teatro de Navarrete. Y tuvimos que irnos él y yo con 2 o 3 actores más. Y la mayoría de los personajes tuvimos que hacerlo él y yo. Y la gente decía, pero ¿cómo que este hombre se cambia tan rápido? Porque no nos veían en el escenario al mismo tiempo. Exactamente. Yo entraba, él salía, o sea, nosotros haciendo papeles de vianto ahí los dos. Entonces, para decirte lo que fue la formación del Grupo Nuevo Teatro, nos inquietó que la política cultural que había en Bellas Artes en ese tiempo era
una política de presentar algunos dramas y algunas obras de teatro, entre ellas comedias muy ligeras. ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando de los años 70, 71, o sea, antes de formar el nuevo teatro. Y vimos que el tipo de trabajo que hacían era un trabajo completamente para entretener a la élite. Es decir, era un teatro burgués, un teatro que apuntaba a entretener a una clase. Y era por invitación que la gente iba. La gente iba a esas presentaciones, no era que se anunciaban en una guaguita o habían afiches, volantes, no, nada de eso. Eran seleccionadas las personas que participaban en ese tipo de presentación. Entonces, nosotros nos pusimos a pensar, bueno, pero ven acá, pero este tipo de teatro realmente siempre se va a quedar dentro de la élite. Claro, sí, sí. ¿Y cuál es el beneficio de estudiar teatro cuando no podemos ser una voz allá afuera para aquellos que no tienen voz? Nosotros ser esa voz para ellos. Lo que pasa también, Angelito, es que era una época de muchos problemas políticos y donde había realmente no se podía decir lo que uno quería decir. Acuérdate que en los tiempos... Que era el tiempo de los 12 años de Balaguer. Sí, pero antes existía el Teatro de Bellas Artes en los tiempos de Trujillo. Y también había que hacer un teatro seleccionado y las obras de teatro tenían que pasar por el colador. Como decimos, tenían que ser revisados los libretos. Nosotros entonces vimos que era una oportunidad de que nosotros formásemos un grupo de teatro con actores nobles, no que estudiaran en Bellas Artes. Porque una cosa que sí nos atrevimos fue a buscar personas que nunca habían hecho teatro. Es decir, seleccionar una persona solamente por su físico y traerla a un escenario para que haga un personaje. Claro, cuando la veíamos, esa persona llenaba los requisitos del personaje. Que no tenía entrenamiento, nosotros lo íbamos a entrenar. Porque era una persona dócil. Esa persona se podía entrenar. ¿Por qué? Si tiene escuela, si ya se graduó y es un actor, ya no se va a dejar dirigir. ¿Qué es lo que está pasando en el país? Que los actores cuando van a una escuela y se gradúan, ya ellos son dioses. Es decir, ellos no quieren recibir una orientación. Entonces, Ángel, el grupo se llamaba Nuevo Teatro porque ustedes fueron el primer grupo independiente de la ciudad de Santiago. Bueno, prácticamente del país, porque cuando surge el Nuevo Teatro, no surge meramente porque era un nuevo teatro, sino que había una corriente que ya se estaba enseñando en España y en otros países, la corriente del nuevo teatro, que era la corriente vanguardista, o sea, una corriente de teatro de denuncia, ¿tú me entiendes? De problemáticas que ya existían y que ellos a través del teatro pues llevaban esa exposición. Aquí se practicó eso. Ese nuevo teatro lo practicaron los trinitarios cuando hacían obras de teatro que denunciaban el sistema por el cual estábamos esclavizados, es decir, el sistema haitiano por más de 22 años, pues nos mantuvo a nosotros esclavizados. Entonces ellos a través del teatro pues llevaban las denuncias al pueblo, pero como era teatro y los haitianos mayormente no entendían mucho el español, porque ellos hablaban su francés y hablaban su idioma, entonces aprovechaban el idioma dominicano o español para dirigirse al pueblo con referencia a lo que está sucediendo y crear conciencia. Entonces la temática de las obras de ustedes era una temática sociopolítica. Claro. Era una temática de denuncia. Porque nosotros vimos la necesidad de que se presentara ese tipo de teatro, ya que en Bellas Artes estaban encerradas, las artes estaban encerradas en el Elefante Blanco. Entonces, allí, al estar esas diferentes ideas que estaban encarceladas, nosotros decidimos sacarla afuera, es decir, darle a ellos la oportunidad de que esa idea fuera hacia el público, fuera hacia la persona de afuera, para que la sopesaran, la escucharan, pensaran, tuvieran un tipo de conciencia y crearlo en la sociedad también, una conciencia de que debemos de exigir, ¿verdad?, las cosas que muchas veces no nos la quieren dar por la buena. Había que hacerlo a través del teatro.
¿Y quiénes conformaron ese primer grupo de Nuevo Teatro? Bueno, en el año de 1973 se inicia Nuevo Teatro con una obra que yo escribí, porque yo comencé prácticamente como dramaturgo. Sí, Escribí una obra titulada Un fisgón en la burguesía. sí. Precisamente esta obra yo la escribí porque estando en un velatorio de un burgués, yo me senté a mirar todo el panorama y entró un personaje descalzo, con los pantalones por aquí brincacharco, entró al velorio. Y él estaba pululando entre los burgueses, o sea, se movía entre medio de ellos. Y entonces yo me quedé viendo el personaje y lo comencé a estudiar y dije, wow, pero mira, este personaje puede dar una obra. Y Miguel Domínguez, Miguelo, que es fundador del Club Mambuche de Gurabo, Sí. que estaba al lado mío, tú lo conoces. Sí. Miguelo me dice a mí, ¿qué tú crees de ese personaje? Yo le dije, no, yo estoy inspirado ya. Yo tengo una inspiración en ese personaje. Y él me dijo, atrévete a escribir algo para que lo monte, para teatro. Y en un mes yo tenía el libreto hecho. En un mes. Y ya en 2 meses la obra estaba montada en el Club Mambuche. Esa fue la primera obra que La ustedes primera montaron. obra. Y duramos una semana presentándola. Sí, porque esa era también otra cosa. O sea, las obras que se presentaban no solamente se presentaban en teatros destinados a las obras de teatro, sino de que ustedes se presentaban en clubes, se presentaron incluso en el estadio, Déjame decirte que Cibao, se presentaron en una serie de sitios que no estaban destinados para ti, con un público que no era para teatro. Los escenarios tradicionales. Exactamente. Porque los escenarios tradicionales te exigían que el libreto fuera entregado antes de. Es decir, para prestarte un escenario tradicional, ya sí. tú me entiendes, donde ya nada más se presentaban Sí. la élite. Por ejemplo, Bellas Artes. En Bellas Artes, por ejemplo, tú no podías presentar esa obra en Bellas Artes, porque Bellas Artes, esa obra tenía que pasar por el colador y ellos no la iban a permitir. ¿Tú me entiendes? Sin embargo, tú me has dicho que luego que pasaron los 12 años de Balaguer, ustedes tuvieron algunos problemas también en los gobiernos que vinieron, por ejemplo, en el Claro. gobierno del Partido Revolucionario Dominicano de Antonio Guzmán, Sí. y porque el grupo duró muchos años realmente. Bueno, nosotros duramos prácticamente como Nuevo Teatro 35 años, haciendo teatro y participando en festivales, tanto nacionales como internacionales, porque estuvimos también en Cuba, estuvimos en Canadá. Sí. O sea, nosotros estuvimos representando el país fuera, no con teatro, con un teatro de lechita, como decimos, no. Allá había que llevar el teatro que hacíamos aquí, y se lo decíamos los cubanos, el teatro que tenemos es un teatro vanguardista, de denuncia, y no queremos cualquier escenario, porque a veces los cubanos querían como situarnos a nosotros en un escenario para la obra La sangre de Mamá Tingo. Sí. Y nos dan un lugar de un teatro abierto que ellos tenían, pero los grupos que vinieron a presentarse, ¿verdad?, de Santo Domingo, le estaban dando la sala principal, que era un teatro como ese que tenemos aquí. Entonces nosotros dijimos, no, espérense, pero si el Teatro UAS va para allá con una obra, con Sí. Café Cerulle, Nuevo Teatro también tiene que ir para allá. A esa élite, pues nosotros tenemos una obra de denuncia y nosotros queremos que a nosotros se nos dé también la sala Van Troy, que era la sala principal de ellos. Sí. Pues hubo que reunirse, el comité del festival tuvo que reunirse para concederme el permiso, para que tú lo sepas. Entonces ustedes hicieron la obra allá en la principal sala de... Sí, pero después que nos presentamos ahí, nosotros nos fuimos a los parques. Exactamente. Incluso nosotros presentamos la obra en el Gordo de la Semana, que Freddy estaba transmitiendo en vivo desde allá, el festival. Ah, ok. Y él nos dio como 15 minutos para que hiciéramos como una especie de resumen de la obra. Sí. Pero él no O sea, ¿en qué presentó. año fue? ¿En qué año En fue el año eso? 91, prácticamente cayendo el sistema comunista de Rusia. Exacto. Nosotros estábamos en plena crisis en Cuba cuando llegamos. Exacto. Pero no tuvieron problemas allá porque tal vez la gente que veía esa obra pensaba que ustedes estaban hablando también de Cuba. No, mira, el Teatro Escambray, que fue el teatro que nos recibió allá, un teatro también que hace teatro campesino, ellos estaban afinados con nosotros. O sea, la línea de Escambray era la misma línea de Nuevo Teatro en cuanto a la exposición del mensaje. Y no tuvimos ningún tipo de problema allá, ¿tú me entiendes? Porque nosotros Sí. fuimos a presentar una denuncia
de cómo se maltrata al campesino y cómo los burgueses recalcitrantes en nuestro país, los terratenientes, que se adueñan de las tierras y se adueñan de todo lo que es del Estado. Entonces fuimos a hacer una denuncia, Mamatingó fue una bandera que se levantó a favor del campesino. Y esa obra lo que retrata es la vida de Mamatingó. Y tal como sucedió con la denuncia directa de quienes estaban implicados en el caso de Mamatingó, sin ocultar nada. Por eso es que el Nuevo Teatro a la gente siempre le gustaba seguirlo. Sí. Nosotros teníamos personas que si íbamos para Mao, cogían para Mao. Y se iban a diferentes lugares siguiéndonos a nosotros. ¿Por qué? Porque ellos sabían que no era un teatro amañado, no era un teatro de denuncia. Tanto la denuncia en Mao como en Santo Domingo, tuvimos en la UAS, con el madrugonazo. Ahí sabíamos que íbamos a tener encontronazos porque había varios grupos estudiantiles. Sí. El FEFLA, tú me entiendes, Amin Abel Hasmún, o sea, habían grupos que eran políticos, pero que cada quien defendía su idea. Nosotros llevamos el madrugonazo allá con una denuncia contundente del fraude de 1978, cuando Balaguer, sí, que se dio el famoso madrugonazo, que le dieron el golpe a la Junta Central Electoral, ¿tú te acuerdas? Sí, para invalidar las elecciones. Sí, sí. Pero nosotros mostramos el caso a través del teatro. A través del teatro mostramos el caso del madrugonazo. Esa obra nosotros la estrenamos aquí en el ayuntamiento cuando estaba como síndico Víctor Méndez. Sí. Él fue que nos cedió la sala para presentar la obra de Madrugonazo. Claro, Víctor Méndez está viendo que la obra es afine con los intereses del PRD, sí, y le está haciendo una denuncia al sistema de Balaguer. Pero lo que él no esperaba era que al final de la obra nosotros íbamos a tener un elemento que él no esperaba que iba a salir en la obra, y era que cuando Guzmán iba a recibir la banda presidencial, no era Balaguer, ni era en el Congreso que se iba a hacer el traspaso de mando. El traspaso de mando nosotros lo modificamos. Un general 5 estrellas del gobierno de Estados Unidos fue enviado al país para mediar y ponerle un stop al problema que había con el caso del madrugonazo, sí, porque sí, Balaguer no quería ceder. Ellos fue que vinieron aquí y le dijeron ya, sí, hasta aquí llegamos. Amigos televidentes, ¿le iba a traer qué? Le iba a traer problema y conflicto al país, porque el país estaba al borde de una guerra civil, sí, con sí, el madrugonazo, y tú lo sabes. Amigos televidentes y Angelito, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos en un momento hablando con una persona que es un pionero del teatro aquí en la ciudad de Santiago y un pionero del teatro en todo el país. Hacemos una pausita y continuamos más adelante con la entrevista a Ángel Jerez, pionero del teatro dominicano. Ahora la información te trae una nueva imagen para nuevos tiempos. La información llega completamente renovado con nuevo diseño, más páginas a color y nuevas secciones. La información, 35.000 ejemplares diarios para llegar a 120.000 lectores en Santiago, El Cibao, Santo Domingo, todo el país, New York y España. La información, su periódico de siempre, mejor. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Amigos televidentes, muchas gracias por quedarse con nosotros en este programa en el cual ustedes y nosotros, yo mismo también, estamos aprendiendo muchísimo sobre cómo empezó el teatro en la ciudad de Santiago, precisamente en este mes que es el mes del teatro. Queremos hacerles algunas invitaciones, entre ellas queremos invitarles este martes 19 de marzo a la presentación de la Agenda para el Desarrollo 2018-2023 del barrio Santa Lucía en Cienfuegos.
Eso es en la Gobernación de Santiago a las 9 de la mañana. Como ustedes saben, nosotros formamos parte de ese proceso que se está haciendo en el barrio Santa Lucía. Formamos parte de una manera tangencial porque lo hacemos de manera independiente, pero formamos parte de ese proceso que se está haciendo en colaboración con la Junta de Galicia, y nos han invitado este martes 19. Nosotros invitamos también a todos los televidentes a que tal vez puedan participar de esa Agenda para el Desarrollo 2018-2023 de Barrio Santa Lucía. Eso es este martes 19 a las 9 de la mañana en el Salón Juan Pablo Duarte de la Gobernación de Santiago. Y también queremos invitarles este jueves 21 de marzo a las 7 de la noche a la apertura de la exposición Éxodo, Descompostura 3 del artista plástico Carlos Baret. Eso va a ser aquí mismo en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA. La entrada es completamente libre, gratuita, o sea que aproveche y venga y participe de esa exposición de Éxodo, Descompostura 3 del artista plástico Carlos Baret este jueves a las 7 de la noche en el Centro de Convenciones que queda en la Avenida Francia, esquina Las Carreras, en Santiago, frente al Monumento a los Héroes de la Restauración. Miren, para continuar con los comentarios y para continuar con el programa, este año hemos sabido que se van a entregar 2 premios Nobel de Literatura. Se le va a entregar a 2 personas diferentes, porque el año pasado el premio Nobel de Literatura no se entregó, debido a que la Academia Sueca tenía unos problemas legales, problemas de una persona con abuso sexual, etcétera, etcétera. Entonces ellos decidieron el año pasado no entregar en el 2018 el premio Nobel de Literatura, y han anunciado que este año, aunque ya se sabía que eso se iba a hacer así, este año se van a entregar 2 premios Nobel de Literatura a 2 personas diferentes. Y nosotros queremos presentar esta biografía de uno de los grandes escritores del siglo XX, occidentales, que sin embargo nunca ha ganado el premio Nobel de Literatura. Nosotros hace un tiempo presentamos también un reportaje acerca de por qué esta persona, o a nuestro entender, incluso lo decíamos con mucho humor y con mucha sátira, diciendo que por qué esta persona no había ganado el premio Nobel de Literatura cuando lo han ganado una cantidad de escritores que realmente no llegan a la calidad de este escritor, que es el escritor checo Milan Kundera. Entonces, como nosotros queremos que a Milan Kundera se le entregue antes de morir, que ya Milan Kundera es una persona que tiene una edad muy avanzada, queremos que se le entregue el premio Nobel de Literatura. Queremos presentarles a ustedes esta biografía de uno de los grandes escritores del siglo XX, que es Milan Kundera, una persona que nosotros admiramos mucho, como admiramos también a otros escritores que han fallecido y que lamentablemente tampoco le entregaron el premio Nobel de Literatura, como por ejemplo el estadounidense Philip Roth, que murió hace poco tiempo y que nunca le entregaron el premio Nobel de Literatura, o el israelí Amos Oz, uno también de los grandes escritores del siglo XX y que tampoco se le entregó el premio Nobel. Entonces, vamos a ver esta biografía sobre uno de los grandes escritores occidentales del siglo XX, que es Milan Kundera. Volvemos entonces con ustedes luego de ver este reportaje sobre Milan Kundera. Milan Kundera nació en Moravia, una de las 3 regiones en que se encontraba dividida la República Checa, el 1 de abril del año 1929. Concluida la Primera Guerra Mundial, la República Checa y Eslovaquia se unieron, luego de separarse del Imperio Austrohúngaro, y pasaron a llamarse Checoslovaquia. En el año 1993, ambas repúblicas se separaron de nuevo pacíficamente. Milan Kundera está considerado el más grande escritor checo, luego de Franz Kafka. Pero cuando Kafka nació en Praga, la ciudad pertenecía al Imperio Austrohúngaro y Kafka escribía en alemán, por lo que su obra está considerada como literatura alemana. Kundera es dramaturgo, novelista, poeta, cuentista y ensayista. También es músico y profesor de cine.
Es hijo de un pianista checo. Debido a esto, estudió musicología y piano en su juventud, hasta que se inscribió en la Universidad Carolina de Praga para estudiar literatura y estética, pero se cambió a la Facultad de Cine, de la cual se graduó en el año 1952. Fue profesor de Historia de Cine en Praga. Se afilió al Partido Comunista, pero fue expulsado en el año 1950. Fue admitido de nuevo en 1956, pero lo expulsaron definitivamente en 1970. Está casado con Vera Rabankova desde 1967. Su obra fue prohibida en Checoslovaquia en el año 1968, cuando la Unión Soviética invadió el país luego de la llamada Primavera de Praga, que fue un periodo de 8 meses en los cuales la nación trató de independizarse de la órbita soviética. Desde ese momento, Kundera tuvo que realizar múltiples trabajos, entre ellos el de pianista. Desde el año 1975 vive en el exilio en Francia, por lo que el gobierno checoslovaco le retiró la nacionalidad checa. Debido a esto, se hizo ciudadano francés en 1981. A partir de su novela La lentitud, todos sus libros se encuentran escritos directamente en idioma francés. Muchos de los hechos que pertenecen a su vida son tomados por él como material autobiográfico para sus novelas. Por ejemplo, su primera novela, La broma, de 1967, es una parodia de su expulsión del Partido Comunista Checo en 1950. También en su novela La insoportable levedad del ser, de 1984, el protagonista se queda sin empleo, en este caso el personaje principal, que es un médico, y tiene que realizar múltiples trabajos sin comprometer su forma de pensar, como le sucedió al mismo Kundera cuando sus libros fueron prohibidos y no podía trabajar ni como escritor ni como profesor. En el libro de los amores ridículos de 1968, que es su primer libro narrativo, parodia una serie de acontecimientos reales y absurdos que ocurrían en la vida cotidiana de su país, entre ellos en el ámbito académico. Al mismo tiempo, sus obras unen el ensayo, los relatos parecidos al cuento y la novela, y tratan de profundizar en los 3 temas sobre los cuales giran todas sus obras, que son la libertad, el amor y la política, enfocando este último en el totalitarismo. Sus primeras obras se encuentran llenas de humor, a pesar de que ocurren en un entorno totalitario y deprimente. Su más reciente novela, La fiesta de la insignificancia, está llena de humor, proclamando que el mundo es insignificante, lo que significa no que es mediocre, sino que es imperfecto, y que debemos reírnos de ello y aceptar su imperfección. Ha sido galardonado con el Premio de la Unión de Escritores Checoslovacos, con el Premio Médicis, el Premio Jerusalén, el Premio Mondelo, el Commonwealth Award de los Estados Unidos, el Premio Austríaco de Literatura Europea y el Premio Herder. Desde hace muchos años ha sido un eterno candidato al Premio Nobel de Literatura, como lo fue Jorge Luis Borges, por lo cual es muy posible que nunca lo gane. También es famoso por las frases de sus libros, que son muy populares entre sus lectores y el público en general. Las obras de Kundera tratan de tener una visión humorística de la realidad, aun cuando el mundo circundante sea oscuro y totalitario. Busca el humor a través del absurdo, como Franz Kafka o los escritores existencialistas, Albert Camus incluido. En sus obras, el amor, aun el más ridículo y absurdo, lo puede todo y es la única forma de alcanzar la felicidad en un mundo caótico y absurdo. Su estilo une el ensayo, el relato, además de la novela, aunque también ha escrito libros directamente de cuentos. Fue muy amigo de escritores latinoamericanos como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Carlos Fuentes. Ha escrito ensayos sobre escritores caribeños como Edward Glissant, Aimé Césaire, el haitiano Jacques Romain y el Premio Nobel de Trinidad y Tobago B.S. Naipaul. Entre sus libros principales se encuentran La broma, novela, 1967, El libro de los amores ridículos, relatos, 1968, La vida está en otra parte, novela, 1972, El libro de la risa y el olvido, novela, 1979, La insoportable levedad del ser, novela, 1984,
La inmortalidad, novela 1988. La lentitud, novela 1995. La identidad, novela 1998. La ignorancia, novela 2000. La fiesta de la insignificancia, novela del 2014. También escribió el libro El arte de la novela de 1986, en el que, sin embargo, no coloca a sus amigos latinoamericanos como arquetipos de la novela ideal, y todos sus modelos son europeos, sobre todo el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, novela que califica como perfecta. Escribió 2 libros de poesía, el más importante, El hombre es mi jardín, de 1953, antes de dedicarse a la narrativa. Se han hecho varias películas basadas en las novelas de Milan Kundera, entre ellas Nadie reirá, de 1965, basada en uno de los relatos del libro de los amores ridículos. La broma, de 1969, que fue prohibida poco tiempo después de su estreno en Checoslovaquia. Yo, el Dios Triste, de 1969, también basada en uno de los relatos del libro de los amores ridículos, las 3 películas filmadas en Checoslovaquia. En el año 1980 se filmó La insoportable levedad del ser, de Philip Kaufman, que es la más conocida de las películas basadas en sus obras. Al escritor no le gustó la adaptación de su novela al cine, a pesar de que fue un éxito de público y de crítica, así que prohibió que se hicieran adaptaciones basadas en sus novelas. Puede leerse al principio de cada uno de sus libros la siguiente nota: se prohíbe cualquier adaptación cinematográfica, teatral o televisiva. Milan Kundera es uno de los más grandes escritores que aún viven del pasado siglo XX. Saludos, señoras y señores, bienvenidos al programa Ciudad Cultural, el programa de cultura y arte de toda la región y del país. En esta ocasión, hablando de artes visuales con Jairo Ferreira, nos dirigimos a un lugar muy agradable y un lugar que representa la parte de lo que es la cultura a nivel privado y el apoyo a la cultura. Me refiero al Colegio Iberia. El Colegio Iberia, desde su fundación, siempre tuvo una inclinación hacia lo que eran las cosas folclóricas, culturales y artísticas. Me contaba uno de sus dueños que en principio el Colegio Iberia tenía como norma hacer un mural ahí cuando estaba en la calle del Sol. Recordemos que el Colegio Iberia se encontraba en la misma calle del Sol de la ciudad de Santiago. Y ellos tenían como costumbre hacer un mural y ese mismo mural luego se reciclaba y se hacía otro. Lo cambiaban cada cierto tiempo. Así empezó la tradición en el Colegio Iberia. Así luego ellos fueron dando pasos a patrocinar artistas, a tener obras de arte dentro de sus instalaciones. Y hoy, donde están las maravillosas instalaciones del Colegio Iberia, podemos observar que hay una gran cantidad de obras de arte hechas por artistas regionales y del país. Ahí pudimos ver una escultura que está haciendo nuestro amigo Pedro Méndez, los andamios que le pusieron para que Wally Vidar empezara una de sus obras, una obra que hizo nuestro amigo Omar Hernández y una obra que vimos en proceso como la realizaba nuestro amigo artista Juan Gutiérrez. Estuvimos en el Colegio Iberia y Víctor José nos recibió, nos abrió las puertas del Colegio Iberia para que grabáramos aquella ruta de arte, como él la considera, y esto fue lo que vimos. Vamos a ver ahora nuestra visita al Colegio Iberia. En esta ocasión me encuentro dentro de un lugar
muy especial, las inmediaciones del Colegio Iberia. En este colegio encontramos aparentemente lo que es una ruta de murales, donde grandes artistas de la región están trabajando para hacer lo que dice su director, Víctor José, una ruta de arte. Un placer, espero que les siga gustando el programa Ciudad Cultural. De fondo tenemos a una de las obras de nuestro amigo Omar Hernández. Seguimos aquí dentro del programa Ciudad Cultural, seguimos en la ruta del arte dentro de lo que es el Colegio Iberia y estamos frente a una obra escultórica del gran artista Pedro Méndez, un artista de Bonao que se caracteriza por hacer sus santos de palo, y vemos que aquí tiene una obra excelente dentro del colegio que está haciendo una obra extrapictórica muy moderna y con una gran temática de rostros. Es impresionante cómo Pedro Méndez puede aprovechar el simple hecho de que un árbol tiene una vida útil después de la muerte. Para mí me llena de orgullo ver una obra como esta. Mi amigo Pedro Méndez siempre nos ha deleitado con sus obras y tiene una obra dentro de la ruta del arte del Colegio Iberia. Saludos señores, seguimos aquí visitando el Colegio Iberia, visitando las obras de arte que se encuentran dentro del colegio, y en esta ocasión estamos frente a la obra que se está creando de nuestro amigo Juan Gutiérrez. Juan Gutiérrez nos tiene acostumbrado a ver ese tipo de obras tan pintorescas y coloridas de él. En esta ocasión una de sus greñudas haciendo homenaje a la mujer. Juan, explícame sobre lo que es la ruta del arte, porque Víctor José me acaba de decir que no es la ruta de los murales solamente. Estuvimos viendo una obra del gran escultor Pedro Méndez que se encuentra por aquí. Ahora que dicho Pedro, esa obra es justamente con los alumnos que la está haciendo. O sea, la idea de los murales, ¿no?, del arte, o sea, los murales del arte es que se llame arte porque ahí va a haber cultura, instalaciones, posiblemente se hagan unos videos. La idea es que la gente, o sea, tenga una idea clara de lo que es murales, arte, como una cierta movimiento sobre el arte. Ok, vemos entonces que va a haber una diversidad de obras. Eso es exactamente. Y están dentro de las instalaciones del Colegio Iberia. Los invito a que puedan venir y disfrutar de lo que son las obras que se encuentran dentro del colegio. Recordemos que el Colegio Iberia tiene historia haciendo ese tipo de obras. Ellos empezaron lo que fue la ciudad reciclada junto con el Centro León, recogiendo la basura de lo que es el río Gurabo y convirtiéndola dentro de lo que fue la ciudad reciclada, convirtiéndolo en obras de arte. El Colegio Iberia... La primera que se hizo aquí fue en Gurabo, ahí donde se hace clase, en las paredes. Esa fue la primera ciudad reciclada que se hizo en ese entonces. Entonces la idea aquí de los murales es que la gente también, el primer colegio va a ser una guía de murales, o sea, va a ser este colegio. Entonces la idea es que cada mural tiene una temática. Bueno, lo que yo estoy haciendo aquí sobre la greñuda, es sobre la hermana Mirabal, sobre la no violencia. Esto lleva también, aparte de eso, lleva una mariposa en cerámica que se están haciendo para quemarla, entonces instalarla dentro del molino. Después que terminada la obra, va a haber mucha mariposa de diferentes tamaños. Esa es la idea. Ok, o sea que la obra va a ser una obra extrapictórica también. Sí. Ok. Para nosotros es un placer. Recuérdense que Ciudad Cultural es un programa de cultura y arte y nos enfocamos precisamente en educar a la población en cuanto a lo que es la difusión de la cultura y del arte. Este es el programa Ciudad Cultural, esta es mi sección Artes Visuales con Jairo Ferreira y me encuentro aquí dentro de lo que son las instalaciones del Colegio Iberia con mi amigo, el artista Juan Gutiérrez, en una reseña más de lo que es el arte y la cultura. Juan, un placer, Juan. ¿Algo más que quieras decir? Pero como siempre, cada semana viene algo nuevo.
esta semana vienen los muchachos, vienen los Vidales a pintar un par de cosas por aquí. También hay hermanos majetistas que vienen a la capital también para integrarlo dentro de la plataforma de Liberia, para que sea algo diverso. Ok, entonces estaremos viendo más adelante a nuestros amigos Joan y Wally Vidal haciendo un mural. Vimos por ahí que le están preparando los andamios porque se van a poner bien fuertes ellos, van a subirse a pintar en una altura elevada y vamos a ver cómo queda esa obra. Ya Juan nos está hablando del final de su obra y estaremos dándole seguimiento a esta ruta de arte y ruta de los murales dentro del Colegio Iberia. Un placer, se despide de ustedes Jairo Ferreira, hablando de artes visuales con Jairo Ferreira. Mucho gusto. Bye. Ya vimos las instalaciones del Colegio Iberia, vimos las obras que hay y las obras que están en proyecto. Para mí ha sido un placer visitar con ustedes este lugar. No se pierdan el programa Ciudad Cultural, se transmite todos los sábados desde la 1 de la tarde por el canal 54 de Claro TV. Y lo transmitimos también desde este gran museo, el Museo de Arte y Cultura Dominicana UTESA, que se encuentra en el Centro de Convenciones de Santiago. Ciudad Cultural es un programa de cultura y arte que ayuda a fomentar y a educar a la población en cuanto a lo que es la cultura y el arte en todo el país. Se despide de ustedes Jairo Ferreira en otro de sus programas Ciudad Cultural, sin decirles que esto es una ciudad cultural y yo hablo de artes visuales. Un placer. El Colegio Utesiano de Estudios Integrados COE UTESA, una institución que te ofrece un concepto de calidad educativa diferente, un centro de desarrollo humano con un gran compromiso de contribuir desde la escuela con el futuro de la patria. Si quieres para tus hijos una educación integral en valores, ciencia, cultura, disciplina, somos la opción de calidad para la educación de tus hijos. Inscripciones abiertas. Amigos televidentes, continuamos aquí con esta interesantísima entrevista con una persona que es pionera del teatro en la ciudad de Santiago y en el país, con un grupo que también es pionero en el teatro de Santiago, que es el grupo Nuevo Teatro. Entonces, Angelito, nos quedamos en la pregunta en la entrevista anterior sobre qué personas, quiénes conformaban, aparte de Héctor Jerez, que es tu hermano del cual ya tú hablaste, quiénes conformaban el grupo Nuevo Teatro. Bueno, los pioneros del Nuevo Teatro, entre ellos están Roberto Capel, capellán, Alcides Asenjo, que también estuvo con nosotros en el grupo, Edil Rodríguez Huáscar, que también fue de los pioneros del Nuevo Teatro, Isola Hernández, y Celso Díez, que formaron parte de ese primer grupo, Carlos Hernández también en Gurabo, Robertico Hernández, fueron muchos, porque te puedo hablar de que Nuevo Teatro fue el grupo que reunió la mayoría de los actores, incluso la mayoría de los actores que hoy todavía están haciendo teatro, pasaron por las manos de los Jerez en el Nuevo Teatro. Te puedo mencionar a Lorenzo Martínez, Juquín, te puedo mencionar a esta muchacha Elvira Taveras, también, que Elvira pasó también. Claro. Ahí estuvo Joanny Sosa, estuvo Roberto Tineo, también, ¿tú me entiendes? Manuel Tineo. Es decir, pasaron un grupo de personas que fueron miembros del Nuevo Teatro en una primera y una segunda etapa del Nuevo Teatro. Y que nosotros, esas personas, formaron parte del proyecto más ambicioso y grande que tuvo el Nuevo Teatro, que fue el montaje de la Pasión de Cristo. Es decir,
Que se hacía todos los años, Claro, en Semana Santa. Sí, nosotros incursionamos en esa obra por sugerencia de Luis Martínez Diloné, el esposo de Viquiana. Sí. Él fue que nos sugirió que si podíamos montar esa obra para los estadios, porque Sí. no fue a ver al Club Mambuiche. Él vio la obra en el Club Mambuiche y le gustó tanto el montaje, pero eran unos 25 actores en escena, porque el escenario era pequeño en el Mambuiche. Sí. Pero cuando él vio la obra y la dimensión de la obra, nos propuso que si la podíamos modificar, es decir, para ser presentada en los estadios. Entonces, ahí tuvimos que subir el volumen de los actores, unos 125 actores en escena ya, para usarlo ya y desplazarlo en un estadio, en un terreno, que ya no era un escenario. Sí. Pero ahí comienza el nuevo teatro entonces ya a proyectarse a nivel del país entero con un evento que era la muerte y crucifixión de Cristo, ¿verdad? Ángel, entonces, ¿por qué desapareció el grupo Nuevo Teatro? Bueno, Nuevo Teatro realmente lo que hace es una pausa, porque mi hermano Héctor Jerez se va a trabajar a la sierra como trabajador social juntamente con Apolinar Ramos. Van a trabajar en el área social en Plan Sierra. Pero allá Héctor se dedica a trabajar con los grupos culturales de la sierra Sí. y forma lo que se llama la teoría de agroteatro. O sea, Héctor allí levanta un movimiento campesino llamado agroteatro, el teatro campesino, el teatro agrario, el teatro de denuncia campesina, en la misma línea que estaba trabajando Nuevo Teatro, es decir, el teatro de denuncia. Héctor allí comienza a trabajar con ellos, a formar los grupos comunitarios, donde ellos eran lo que escribían, ellos eran lo que dirigían, ellos eran lo que realmente hacían todas las cosas, de manera tal que era un teatro hecho y elaborado por los mismos campesinos de la sierra. Y allí se formaron varios grupos. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que como Héctor ya se queda ya en esa región, ¿verdad? En esa parte de la sierra trabajando, Nuevo Teatro entonces hace una pausa y yo me dedico ya prácticamente al teatro, no un teatro de denuncia como lo hacíamos, sino ya a través del humor. Exactamente. Entonces ahí comencé Y tú llegas entonces a la televisión. Comencé a hacer unos trabajos sobre humor campesino, que fue un evento que lo presenté en el Centro de la Cultura Sí. y en muchos lugares por un tiempo. Ahí estaba Luciano Hinoa. Y que fue copiado, porque una cantidad de grupos han hecho humor campesino. Pero después que se hizo de eso, ese, sí. Entonces, Osvaldo Sánchez, Sí. Neno Sánchez, estaba Luciano Hinoa, o sea, éramos Pedro Luis Cabrerita, Osvaldo Sánchez. Había un grupo de jóvenes que nos dedicamos al humor, pero el humor de denuncia, el humor sociopolítico. Sí. Entonces, a través de ese tipo de grupo, se mantuvo Nuevo Teatro haciendo ya un trabajo ya humorístico, pero con la denuncia a través del humor. Entonces, ¿cuál tú crees que ha sido el legado de ese grupo que, como tú dijiste, fue el primer grupo independiente, o sea, el primer grupo de teatro no del Estado, de la ciudad de Santiago? ¿Cuál tú crees que ha sido el legado para las nuevas generaciones de Nuevo Teatro? Bien, tú sabes que hoy en día, bueno, ahí tenemos a Lorenzo Martínez, que todavía se mantiene haciendo teatro. Sí. Y hay otros jóvenes que todavía siguen incursionando en el teatro. Que Nuevo Teatro fue realmente la inspiración para que muchos de ellos hoy tengan grupos independientes. Porque acuérdate que como solamente existía el cuadro de teatro de Bellas Artes, y nosotros rompimos con eso, incluso se forma el TPC, que ya viene siendo una especie de rompimiento, que hizo Rafael Villalona junto con Delta Soto, en la administración de doña Margarita de Luna, que era la directora del teatro, Sí. o sea, del Centro de la Cultura. Ahí se forma el TPC, ahí forma parte José Núñez, Víctor Checo, Elvira Taveras, Giovanni Sosa, Alcides Asenjo,
Yo estaba en ese grupo, pero en la parte del sonido. Sí. Pero nosotros fuimos los pioneros, en el sentido de que todos los que llegaron allí a la primera audición que tenía Rafael Villalona fueron invitados por los Jerez. O sea, nosotros invitamos a los actores, sí, a que participaran en ese casting, llamaríamos, que es lo que se hace para una película. Ellos fueron a un casting con Rafael Villalona y de ahí entonces surge el TPC, Teatro Independiente de Santiago. O sea, el Teatro Popular de Santiago, Centro. sí. Entonces, ¿qué pasa? Que se nos hizo una propuesta a nosotros, Sí. a Héctor y a mí, que formáramos parte de ese grupo. Pero ¿qué sucede? El pedido era que teníamos que renunciar por completo a Nuevo Teatro. Es decir, teníamos que romper con Nuevo Teatro y trabajar volver a la élite. 100% con el TPC. Sí, pero entrar a la élite. Sí. Acuérdate que todo lo que se hace de teatro que tenga que ver con lo gubernamental, ya tú sabes que tú tienes que restringirte. Sí. Entonces, mi hermano y yo consideramos que no podíamos tirar por la borda ya casi todo ese trabajo, años sí, en ese tiempo que tenía el Nuevo Teatro trabajando hacia las comunidades con un teatro de denuncia, un teatro ya identificado con el pueblo. Nosotros de buenas a primeras pertenecer a un grupo elitista. Eso era muy duro para nosotros. Bueno, nuestros ideales realmente no estaban por ahí. Y vistas las cosas, ya después de tanto tiempo tenían razón, porque ya el TPC ni siquiera existe ya, No, o sea, el TPC ya no ya es un grupo que no desapareció. existe, que desapareció o lo hicieron desaparecer. Sí, porque acuérdate que hay que acondicionar el mensaje, lo que se va a Exactamente. presentar, los actores, pues primero se le dice qué van a montar, porque se le programa. Es decir, Nuevo Teatro pues tenía una cartelera muy amplia de obras de teatro, pero todas iban en la línea de lo sociopolítico. Es decir, nunca nos salimos de esa línea. ¿Por qué? Porque ya teníamos una trayectoria, que el teatro tenía que ser un vehículo para denunciar males sociales que existían y que existen todavía, y que el teatro es un vehículo, un medio para hacerlo. A través del arte tú puedes satirizar, como lo hicimos en el Madrugonazo, satirizamos a Antonio Guzmán, satirizamos al profesor Juan Bosch, satirizamos al doctor Balaguer, satirizamos al doctor Peña Gómez, o sea, todos los políticos en esa obra los satirizamos, pero era una denuncia que estábamos haciendo, una denuncia muy seria sobre cuál era la posición política del país y en cuanto a los mensajes que no se nos permitía tampoco decirlo de manera abierta. Ángel, teníamos que usar un escenario. Sí. Ángel, queremos darte las gracias por haber venido a nuestro programa. Hemos tenido, ustedes han visto, amigos televidentes, a un pionero del Teatro de Santiago y del Teatro del País, y sirve para la historia, no solamente del programa y no solamente de la ciudad, sino la historia del arte y del teatro del país. Sirve para la historia el hecho de que el teatro independiente en el país empezó a través de la denuncia sociopolítica y a través de Nuevo Teatro. Un apunte que te voy a dar es, antes de irnos, que Rafael Villalona tenía en la capital un grupo llamado Nuevo Teatro, sí. Ahora, Rafael Villalona pertenecía a una élite, porque Rafael Villalona estudió en la escuela de Moscú. Sí. O sea, él se graduó en teatro allá, en la escuela de Bertolt Brecht. Sí. Pero ¿qué pasa? Él pertenece a un grupo, ¿me entiendes? Elitista. Nuevo Teatro era muy independiente a lo que era el mensaje de Villalona. El mensaje de Nuevo Teatro era un mensaje puro de pueblo y para el pueblo. Exactamente, los pioneros del teatro independiente en nuestro país y específicamente en la ciudad de Santiago empezaron con un teatro sociopolítico. Muchas gracias, Ángel Jerez, por haber estado con nosotros, por haber repasado la historia se quedó parte de... Eso no, se quedó la mayoría, supongo yo, porque el tiempo el tiempo es muy pequeño en televisión. Incluso vamos a ver si más adelante volvemos y te invitamos y podemos hacer una segunda parte del Teatro de Santiago
con una persona que es pionero del teatro de la ciudad. Perdón, antes de irnos, Héctor Jerez, mi hermano y Sí. yo escribimos un libro Sí. que se llama Trayectoria del Teatro en República Dominicana. Exacto. Ahí, en ese libro, recogemos parte de la historia. Que lo vamos a traer del aquí. teatro independiente. Sí, Hay que que invitar a Héctor para que no, y también vamos a lo traer, desglose. el libro aquí y vamos a hablar sobre el libro también, de ese libro sobre el grupo Nuevo Teatro. Muchas gracias, Ángel, por estar aquí. Les recordamos a los amigos televidentes que tenemos un canal en YouTube. Si usted quiere suscribirse, solamente tiene que buscar en YouTube Ciudad Cultural, el nombre del programa, y todas las semanas entonces, aparte de ver el programa por la televisión en el canal 54, ustedes van a poder recibir el programa o en su teléfono celular o en su Smart TV, si usted lo que tiene es un Smart TV, o en su computadora, en su PC, o sea, o en su laptop. Usted puede recibir entonces todas las semanas el programa Ciudad Cultural. Y les recordamos también que tenemos un portal de cultura dominicana que se llama así, www.culturadominicana.com, al cual nosotros también les invitamos a que accedan, a que nos acompañen, incluso a que participen si quieren de ese portal, incluso con el programa y con todos los invitados que tenemos aquí todas las semanas. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hemos tenido un invitado muy especial, hemos hablado de teatro, como hemos hecho anteriormente en la ciudad, pero en el día de hoy hemos tenido uno de los pioneros del teatro de la ciudad de Santiago. Muchas gracias. Precisamente en el mes de teatro, no, y por eso precisamente lo estamos haciendo. Estamos invitando a un pionero que es Ángel Jerez del teatro en la ciudad y en el país. Muchas gracias y nos vemos entonces la semana que viene en su programa Ciudad Cultural.